Hoy hablaremos del divorcio entre Elon Musk y Donald Trump, que pasará de dormir en la Casa Blanca a dormir en los servidores de Twitter. Hacienda te trata como un millonario y todavía no lo sabes. En este podcast desglosamos todo este tema. Y por último, mi padre nos comentará las historias a largo plazo. Hoy una historia dulce con un inicio amargo, el azúcar. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy estamos aquí, como siempre, para aportar el mayor valor posible, historias que nos van a inspirar, que nos van a ayudar a mejorar, fregaos donde no hay que meterse y cosas que hay que saber, muy interesantes. Y como siempre estamos aquí con mi queridísimo padre, Carmelo. ¿Qué tal, papá? Muy bien, yo también estoy aquí con mi queridísimo hijo y nada, pues a contar las cosas que tenemos preparadas para hoy, que creo que van a ser súper interesantes y a veces sorprendentes. Sí, hoy la verdad que tenemos unos temas muy guays. A mí me gusta siempre mucho todo lo que tiene que ver con Elon Musk. Es verdad que últimamente ha estado muy metido ahí como en barros y en fangos no del todo transparentes, un poco extraños. La figura también de Donald Trump. Y vamos a ver un poco por qué he dicho lo del divorcio. Pero bueno, ese tema va a ser el primero. Pero también hablaremos, papá, de un poco de la paradoja, de la inflación, de cómo Hacienda te trata como un rico y cómo luego tú en tu día a día no lo percibes así, ¿no? Efectivamente, al final los baremos que tiene Hacienda de cobrar la renta o sea, el IRPF no han cambiado en muchísimos años y hoy en día, pues la gente que antes cobraba X, hoy en día se le aplicaban unos baremos normales porque ganaban mucho dinero, eran ricos, pero hoy en día, como los baremos se han quedado ahí bloqueados en la historia. Y no ha subido el dinero. Pues hoy en día estás pagando con unos baremos locos cuando realmente justo te da para pagar la hipoteca y vivir más o menos bien, pero no ser millonario. Es que qué fácil es para un gobierno simplemente no tocar esas métricas. Dejar que pase y ya está. Y cada año tiqui-tiqui, tiqui-tiqui. Y además diremos unos datos muy sencillos, muy simples, no vamos a hablar de números porque es un poco loco, pero hay unos datos que te van a volver loco, te van a volar la cabeza, que es una locura. Y también nos volará la cabeza, ya para rematar esto, si nos da tiempo, esperemos que sí, porque tampoco son tantas cosas, el tema del azúcar, ¿no? El origen del azúcar y las lecciones que nos puede aportar en nuestro día a día. Que además, el origen del azúcar es un lugar muy curioso, que hoy en día está muchas veces en el telediario, que ahí hay mucha pelea últimamente, y no vamos a desvelar nada hasta que lleguéis a ese momento. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. Así que, Quique, empieza con ese divorcio americano de este señor, de estos dos señores. Exacto. Bueno, hoy vamos ya con el tema principal, que es ese divorcio de Elon Musk y Donald Trump. Bueno, yo creo que todo el mundo obviamente sabe quién es Elon Musk, sabe quién es Donald Trump, pero bueno, no podemos dar por hecho siempre esas cosas, así que simplemente para que os pongáis en contexto por si alguien no lo conoce, Elon Musk es un sudafricano multimillonario, el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos. Tiene empresas como Tesla, que son los vehículos eléctricos, SpaceX, la empresa de naves espaciales que tiene como misión llegar a Marte en 2026, sin tripulación, con robots. Por eso también va a venir en relación lo del divorcio. Las empresas de los satélites, Internet satelital, que es Starlink, Neuralink, chips en el cerebro, Twitter, que ahora se llama X, que lo compró hace no mucho, por 40 y pico mil millones de dólares. Y entre otras empresas, que la verdad que tiene un montón de entramados curiosos y de mucha innovación, y llama mucho la atención como una única persona. Es verdad que es un genio superdotado, pero bueno, es una barbaridad cómo funciona su cerebro y sus empresas. Y bueno, Donald Trump, pues ya lo sabemos todos quién es, el actual presidente de Estados Unidos. Y
ya un poquito para poner el contexto del divorcio, ¿no? A qué se debe, obviamente no están casados, no son homosexuales, no lo sé, pero por lo menos no tenían una relación romántica, ni mucho menos. Pero cuando entró en el poder Donald Trump, hace unos pocos meses, en este 2025, sí, o sea, las elecciones fueron en el 24, pero en el 25 empezó, junto a Elon Musk estuvo muy de la mano. De hecho, crearon un departamento que era Doge. Curiosamente se llamaba como Doge, la moneda, que era un meme de criptomonedas, una con cara de perrito, que Elon Musk durante años ha estado moviendo mucho el precio de esa moneda. Él invirtió también mucho en eso. Entonces ahí ya hay cosas raras, que por qué llama Doge, ¿no? Es como curioso. Pero bueno, era más que nada Departamento de Eficiencia Gubernamental. Estamos hablando de que creó un departamento para cortar gasto público con una tijera de podar. Hombre, supongo que ese es un problema, ¿verdad?, de todos los gobiernos, de muchísimos gobiernos del mundo. O sea, hay recortar gasto público. Muchas veces cuando hablas de vamos a recortar, todos los gobiernos recortan en sanidad, recortan aquí, no recortan su sueldo y sus asesores. Eso es lo último. Y ahí es donde realmente yo creo que por ahí pienso que hacían bien las cosas. Sí, yo creo que era una buena idea porque desde nuestro punto de vista hay que poner dinero donde tiene sentido ponerlo y la gente tiene que ganar dinero, gente que de verdad está desempeñando una labor. Pero es verdad que hay un montón de parásitos en los gobiernos, hay un montón de desmotivación entre los funcionarios, no digo todos, pero hay ciertos departamentos que igual podrían hacer el doble de trabajo siendo la mitad de gente. Luego también hay muchos asesores, hay muchas cosas que durante años al final nadie se queja porque el que contrata eso también depende del gobierno y de repente tú no trabajes, pero no digas que yo no trabajo, ¿no? Mantengamos como el chiringuito, ¿no? Entonces, eso había escalado a un gasto público de más de 3.000 millones. No, 3 trillones estadounidenses. 3 trillones. Que eso en España, en habla hispana, sería realmente 3 billones, porque aquí siempre está el rollo, ¿no? Del billón significa 1.000.000 de millones. Pero bueno, como realmente aquí no olemos billones nunca, tiene más sentido que casi nos quedemos con la idea de los anglosajones, ¿no? De cómo hablan ellos de los billones y de los trillones, ¿no? Porque siempre es un poquito más llevado a tierra, ¿no? No tienes que ganar tanto dinero para poder decir 1 billón, que aún así es una burrada, ¿eh? ¿Qué opinas? Sí, que como deuda ya lo estamos oyendo, el tema de la pasta. Pero sí es verdad que eso es una práctica que hay muchas empresas que la hacen. Que hay que decir, cuando una empresa va bien y todo funciona, dices, pues tienes empleados, tienes gente, no pasa nada, tienes muchos gastos extras y no te importa porque entra dinero y no pasa nada. Lo sé por amigos míos que eran bollantes, tenían muchas cosas y cuando empieza la crisis empiezan a recortar. Es que es normal. Pero claro, no recortas en el vendedor, recortas en la administración, recortas en gastos que dices, joder, que puedes evitar. Al final necesitamos, las empresas y el gobierno, que la gente sea donde está, sea efectiva y genere. Cuando tienes en una empresa 7 administrativos y un comercial o 2, es al revés, pues la pirámide está invertida. O sea, el que genera dinero es 1 o 2 y todos los que están viviendo, no del cuento, ni mucho menos, sino que hacen facturas, gestionan cobros, pagos, no sé qué. Hay muchos y lo que se necesita es que haya muchos vendedores y una administración controlada. Y cuando las cosas van mal, efectivamente, el foco va ahí. Pero los gobiernos no lo hacen. Exacto, los gobiernos no lo hacen porque al final el dinero es de todos, no es de nadie. Entonces, un poco en esa teoría, en esa práctica, es como entró Elon Musk, diciendo, vale, vamos aquí a pulir esto porque hay que bajar la deuda de 3 trillones a 2 trillones o a 1 trillón, querían. O sea, quería recortar muchísimo. De hecho, envió un email a todos los funcionarios de Estados Unidos diciendo que tenían que decir 5 cosas que habían hecho en el último día, en la última semana, porque si no eres ni capaz de decir 5 cosas que has hecho en una semana, es que no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Estás viviendo el cuento. O sea, yo creo que tanto tú como yo
o como cualquier persona que trabaja en algo, puede decir 5 cosas que ha hecho en un día. O por lo menos en 2. Es verdad que igual estás muy centrado en una cosa, pero puedes decir, oye, pues estoy en una fase haciendo esto para hacer luego esto. Da igual. La cosa es que mucha gente se quejó. Ya se le puso a Elon Musk ahí como, hostia, fascista. O sea, ya empezó mucha gente a cargar contra él. Claro, muchos políticos, muchas empresas, entiendo que también muchos medios de comunicación dependen también de todo ese Entramado. despilfarro de dinero y le han empezado a boicotear muchísima gente. También solo por unirse a Donald Trump, también mucho boicot a Tesla en Estados Unidos, muchos que compraban Teslas por el tema eléctrico, pero igual no están a favor de Elon Musk, no están a favor de Donald Trump. Ponían en sus coches, no apoyo, me compré el Tesla antes de que... O sea, mucha gente así, ¿eh? Y cada semana había, pues que rompían un Tesla, rompían cristales, o sea, estaban como dando mucha caña a esto. Que esto que le ha hecho a Elon Musk perder bastante popularidad. Se ha metido en el gobierno a saco, ha recortado mucho y ha desatendido sus empresas. De hecho, en SpaceX, la empresa de las naves, estaba boyante antes de meterse justo aquí, que es verdad que depende también de muchos contratos del gobierno, pero lo que ha pasado es que los últimos lanzamientos han salido un poco mal, han explotado algún cohete a día de esta grabación. Y claro, entre eso, que luego en Europa crece, por lo menos ha estado creciendo, ahora ya no sé, pero un 20 y pico % la compra de vehículos eléctricos, pero en cambio Tesla ha caído un 50% en ventas en Europa. Que luego lo piensas y dices, claro, sí que se están comprando eléctricos, los que compran eléctricos, pero ya no están comprando ni Teslas a precio de oro, ni europeos. Lo que están comprando es chinos, lo que comentamos en el anterior podcast. Efectivamente. Entonces, ahí hay mucho dinero que ya no está entrando en Tesla, no está aquí, no está allá. Y, bueno, conclusión. Entre eso y que tiene unos fallos Twitter, X, la aplicación y tal, está cogiendo y yo creo que ha dicho, se me está yendo un poco de las manos esto. Pero no ha sido ese el catalizador del divorcio, sino una ley que ha hecho Donald Trump. ¿Qué te puedes imaginar que puede hacer Donald Trump después de estos meses de estar ahí recortando a saco? ¿Qué ha podido hacer Donald Trump para que Elon Musk diga, tío, ¿estás de coña? Pues lo que me estás contando es que aumentar el gasto de otra forma, me imagino. Tiene que ser así. Totalmente. Porque el otro, todo ese trabajo al final no ha valido para nada. O lo ha tenido ahí como un conejillo, lo ha utilizado y ahora ha dicho, bueno, ahora que me has quitado todo esto, ahora yo quiero pues defensa, quiero tal, quiero más gasto aquí, más gasto allá y aumentar lo que me dé la gana. Yo creo que era una relación que igual a los dos les beneficiaba, porque al final Elon Musk también tiene todo el dinero del mundo, es el más rico. ¿Por qué no tener también poder político de decidir cosas en un país, en el país más poderoso, entre comillas? Porque hoy en día no sé si será el más poderoso, pero uno de los más poderosos. ¿Qué ha pasado? Claro, Donald Trump, muy bien, de puta madre, todos los Tesla, toda la fama, todo eso, ha estado ahí pegado, ¿no? Le apoya, el hombre más rico del mundo, tal y cual. Y ahora de repente coge y saca una ley que se llama Big Beautiful Bill, que significa grande y bonita, la ley grande y bonita, no sé qué. Lo que quiere decir, o sea, con esto es que ha sacado una ley que aumenta el techo de gasto de, si eran 3.000, o sea, 3 trillones y poco, 3 trillones 400.000 o algo así, aumenta a 4 trillones el techo de gasto. Aumenta el gasto en defensa, aumenta el gasto para las fronteras, para expulsar gente que entra. Básicamente creo que era eso. Voy a ver si me dejo alguna cosa de esa ley
pero creo que básicamente era... La cosa es que ha subido el techo de gasto y ha empezado a gastar en ciertas cosas que Elon Musk ha salido en una entrevista en un show de estos matutinos estadounidenses que decía que se sentía decepcionado porque ha estado trabajando en esto y resulta que justo ahora hace lo contrario, ¿no? De repente. Y además decía eso, que cómo es posible que lo llames grande y bonito al mismo tiempo. Él decía, Elon Musk. O sea, ¿cómo puede ser grande o puede ser bonito? Pero no puede ser grande y bonito. Quiero decir, no puede ser que sea guay y que sea un despilfarro. Básicamente yo creo que es lo que quiere decir. Y ahora comentaremos algunas cosas más de Elon Musk, pero quiero saber un poco lo que opinas. El tema de meterse en política yo creo que siempre te penaliza, porque al final te identificas de una forma y yo pienso que efectivamente Trump lo ha utilizado totalmente, se ha aprovechado de él y bueno, por lo menos se ha dado cuenta, pero es que el tema político, cuando un gran empresario se mete en política, normalmente suele acabar en la cárcel. Bueno, no todos, perdón, no quería decir eso. Pero sí es verdad que aquí en España ha habido algún empresario que le iba muy bien, se metió en política y acabó en la cárcel. Bueno, más que nada que Quiero decir que te un gran empresario te revisan, te controlan y al final y te meten trapos sucios. O sea, la política es eso. O sea, Donald Trump, ¿qué ha pasado? Pues que él tiene... a lo mejor creía en esto y quería hacerlo bien con Donald Trump, pero luego llegan las presiones del poder y dice, sí, pero no, ahora más gasto en defensa, ahora al final... Ah, no, y va a recortar impuestos Donald Trump. Bueno, eso es una cosa yo creo que es positiva porque va a meter más dinero en el mercado y al final muchas veces... Eso era una cosa de la ley. O sea, recorta impuestos... Eso es bueno porque... Que favorece sobre todo a los ricos, a las grandes fortunas, es lo que... O sea, obviamente favorece, pero es un recorte de impuestos para todos, pero a su vez aumenta el gasto y el techo de gasto. O sea que, no sé, es peor para el país. En parte sí, si lo dices de esa manera sí, pero bueno, yo estaba diciendo, bueno, pues si Elon Musk ha recortado, pues con ese recorte de funcionarios, lo que sea, que no funcionaban, por ejemplo, pues lo utiliza para defensa, para lo que él quiera, pero resulta que además aumenta el gasto. Al final me doy cuenta que los gobiernos del mundo todos deben dinero. Todos deben dinero, o sea, lo que hacen es imprimir más dinero, pues si antes valía una barra de pan 1 céntimo, ahora vale $2, o por ejemplo, da igual, o sea, mañana valdrá $10, imprimir, y esa es un poco la forma de funcionar de los gobiernos, porque ¿cuántos gobiernos habrá en el mundo que tengan superávit? Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Que gasten menos de lo que cobran, de lo que ganan. Yo es que pienso que si sucede algo así, hay que empezar a quitar impuestos. ¿Sí? Debería... O sea, ¿tú qué quieres? Que si tú tienes un piso en un edificio, tú no hace falta que ese edificio gane dinero. Sí, que la comunidad tenga sino que te cueste menos. 100.000 euros en el banco. Es que no, el dinero tiene que estar con la gente, de cada uno. Claro. Tú lo usarás como te dé la gana a ti usarlo. No hace falta tener superávit. Entiendo que puedes tener un margen de dinero para algo. El Fondo de la Seguridad Social debería de tener un superávit. Claro que debe haber fondo, debe haber cosas. Pero lo demás... Pero también estaría bien invertir ciertas cosas, ¿no? Mira, creo que era Noruega que invierte gran parte del dinero y claro, hay mucha gente que, joder, ahora, o sea, en su día pagaba X y ahora es una barbaridad de dinero el que tiene. Por todo ese... Es que tú imagínate, empiezas con 20 años o con 18 o con 17 a empezar a pagar dinero a la Seguridad Social. Imagínate que la Seguridad Social lo invirtiera de una forma estable y bien y con la ganancia de esa inversión se reinvirtiera siempre, llegarías a jubilarte y igual tendrías 1 millón de euros.
Claro, mejor sería que lo invirtiese un fondo tan grande como parte del gobierno que dices, que no tú mismo, ¿no? Que vayas a un fondo, no sabes cuál, No, tú sino que también lo con hagan tu ellos, parte, pero si que lo te hagan van a... ellos directamente. La cosa es que si de te la van a mejor obligar a eso, pero bueno. El tema, estaba mirando aquí un poco algunos datos y ponía como que Elon Musk había despedido a más de 110.000 funcionarios federales, que ya yo creo que es un número bastante potente. le querrán muchísimo. Claro, ha tenido muchos problemas Elon Musk, mucho boicot, ciertas cosas. Pero hay también un porqué que ha dejado esto. No creo que todo sea esa ley ni tal y cual, sino que yo creo que se ha dado cuenta que se estaba desconectando de sus empresas, que esto también es una lección. Hay que estar siempre encima de tus empresas, de tus clientes. Tienes que mantener bien eso. No tienes que perder lo que tienes. Entonces, Elon Musk a día de hoy está durmiendo en los servidores de X, que la red social, porque tiene ciertos problemas que están sucediendo, pero no solo eso. Quiere empezar a operar como un banco X. Quiere empezar a hacer una cosa que él planeó hace 30 años, que él tiene el dominio desde entonces de x.com, porque él, junto a Peter Thiel, que es uno de los mayores inversores de Estados Unidos, que junto a él crearon PayPal, etcétera. Bueno, no crearon. PayPal les compró estuvieron ahí, ¿no? En ese rollo de PayPal. Elon Musk se quedó con ese dominio 30 años y a día de hoy lo ha puesto a Twitter. Y su idea en su momento con X era crear el tema esto de pagos. Pues como Bizum, Venmo en Estados Unidos, etcétera. Así que a día de hoy quiere empezar a implementar esto. Creo que ya podía operar en 40 y pico estados de Estados Unidos. X ya puede empezar a pasar dinero. Tú tienes con tu usuario pues arroba no sé qué y con eso puedes empezar a funcionar. Y quiere un poco como expandirse con eso. Que claro, al final el dinero es donde está el negocio. En el dinero, en el prestar dinero, en las comisiones. Eso es potente. Luego quiere ir a Marte en 2026, por lo tanto tiene que ponerse las pilas con los cohetes. Necesita que para 2026 literalmente ya todo funcione bien y llegue a Marte, y quiere enviar a Optimus, que es su robot, el robot este de Tesla, humanoide. Quiere enviarlo allí. Y para hacer ya las primeras pruebas, llegando hasta Marte, imagínate. Se pone metas a corto plazo para darse caña a tope. Sí, sí, sí. O sea, está ahí a tope, a toda hostia. Exacto. O sea, si Elon Musk ya está durmiendo en el suelo de su empresa y se está poniendo las pilas, agarraros. Porque la última vez que hizo eso fue la hostia. Recuerdo saliendo un poco de la pandemia, que Tesla estaba ahí en un apuro potente y él se fue ahí a la fábrica a dormir hasta que solucionara bien los problemas y fue todo el boom de Tesla y todo eso. Así que, bueno, pues básicamente esa es la historia del divorcio, un poco el contexto de lo que ha pasado. No sabemos no sé exactamente si ha dejado de estar en Dodge o este departamento sigue o no sigue, porque tampoco, o sea, he estado mirando noticias, he estado mirando información, tampoco decían explícitamente eso. En algunos lugares sí que decían que iba a dejar de financiar la política tanto y se iba a dedicar más a sus empresas, simplemente. Y yo creo que hace bien, porque al final si haces bien algo, dedícate a ello, ¿no? Dedícate a lo que se te da bien y pon tu granito de arena y todo tu esfuerzo en lo tuyo. Yo creo que sí. Menos política y más creación. Pues me parece buena idea que entrar en política. Yo creo que siempre iba a decir una cosa que igual es un poco locura, pero la política es para los perdedores, totalmente. Para la gente que no es válida por sí misma, que no genera, sino es unos charlatanes que te convencen y además cuando oyes hablar un político tiene ya un estilo de lenguaje, de discurso que ya ves que es, Sí. ¿sabes? Es raro. Y yo creo que en el mundo libre es donde están las cosas guays, donde se pueden hacer cosas bonitas, creer en ti y hacer
y generar tu propio negocio, tu propia empresa, si solo quieres una, y si, ¿por qué no? Vivir bien y tranquilo y no tener miles de historias, ¿no? Totalmente. Al final, al que le gusta, pues adelante, ¿no? Bueno, y hablando del tema de políticos, de impuestos, ¿por qué los jóvenes de hoy en día se sienten más pobres que antes ganando más dinero? O sea, fíjate que hoy en día los lujos están al alcance. Tienen smartphone, pueden contratar Netflix o infinidad de cosas. Les llevan la comida a casa. Pero no pueden acceder a lo básico y esencial, que es comprarse una vivienda, ahorrar un poquito. Al final se sienten más pobres que sus padres y sus abuelos de antaño. O sea, ¿cómo cambian las cosas? ¿Por qué sucede todo esto? Al final, los sueldos de hoy en día y los sueldos de antaño, ha habido una desproporcionalidad enorme que no se ha ajustado, no están ajustados a la vida real. Y además los impuestos los han mermado todavía más. Quique, o sea, es complicadísimo salir adelante con lo que está sucediendo y con todo lo que te cobran. Cuando antes te cobraban un 15% de impuestos y ahora te cobran un 38%. O sea, al final te van mermando todo ese sueldo que tú crees que con eso puedes hacer cosas, pues al final no es así. ¿Tú cómo lo ves, Quique? Bueno, totalmente de acuerdo. Además, lo que hemos estado preparando justo para este bloque, que comentábamos lo de en 1975, cómo estaba un poco España y cómo está la gente ahora 50 años después, ¿no? En 2025. El gobierno se jacta, ¿no?, de que ahora la gente gana el doble, ¿no?, de que el salario mínimo era tanto, ahora es no sé qué. Pero en la vida real, o sea, haciendo cálculos bien, teniendo en cuenta la inflación, es obvio que se gana más dinero, pero no han cambiado los tramos de los impuestos. Al final, se supone que el salario mínimo de antaño, en 1975, bueno, el salario medio, no mínimo, el medio. El medio. Eran como 180 euros al mes, hoy en día, ¿no? Uh-huh. Que si lo traemos a las cifras de hoy en día, estaríamos hablando de 1.000 y poco, 1.050, 1.000 pelaos. Eso en el año 75, ¿eh? Sí, pero el año, o sea, el salario mínimo de hoy en día es 1.100, pero no hablamos el medio del es mínimo. más, es un Exacto. poco más. Estamos hablando de un poco más. El medio en España son 27.000 euros anuales. O sea, estamos hablando de más dinero. Pero el tema es, y esto hemos hecho un buen estudio. Un buen estudio. No, pero quiero decir que hemos hecho como un buen paralelismo, también pensando en la gente que era rica antaño. En 1975 en España, la gente que ganaba 10 millones de pesetas al año se consideraba rica. Que son 60.000 euros. Son 60.000 euros, pero ajustado a la inflación estamos hablando de entre 700.000 y 800.000 euros anuales. O sea, estamos hablando de alguien de 60.000 al mes. Sí, 70.000 al mes. Claro, lo que hablábamos era que esas personas que ganaban 10 millones en el 75 era el 1% de la población, y hoy en día, lógicamente, los que ganan 700.000, no sé qué porcentaje, pero no creo que sea mucho más. ¿No? Bueno, pero será el 0,000. No lo sabemos tampoco, ese dato donde lo hemos comprobado, pero ahí andará. Quiero decir que al final, esas personas que en esa época ganaban 10 millones de pesetas, es normal que Hacienda les pegara un clavazo a partir de esa economía, a partir de esos 10 millones, que casi la mitad se la llevase Hacienda. Incluso Exacto. Si ganaban más, se llevaban hasta un 61%. Exacto. La cosa es que esa gente, en su época, es como si hoy en día hay alguien que gana cerca del 1.000.000 anual, ¿vale? Y dices, bueno, gano 1.000.000, pago 500.000, pero me quedo un 500.000, ¿no? Bueno, pues sigue siendo el total de lo que te queda es una pasada en comparación con otra gente, ¿no? Luego es verdad que hay otros impuestos que hay pum, pero 500.000, vale. La cosa es que hoy en día alguien que gana 60.000
en España. Iba a decir eurazos, pero no son eurazos, son euros. Son eurazos. No está mal, no está son mal. Eurazos, sobre todo si eres un asalariado, estás en régimen general y cobras 60.000, está bien. Si eres autónomo y tal, ahí es cuando empiezan un poco las cifras a restar, vas restando autónomos, vas restando el IVA, vas comiéndote parte de ese dinero y luego es lo que comentabas, pues, la seguridad social, los colegios, ciertas hipotecas con los tipos de interés, cómo han subido las viviendas, etc. Vale, esa gente que ganaba 10 millones de pesetas antaño, un piso medio en Madrid, un piso normal en Madrid, en la ciudad, no fuera, estaba en torno a lo que serían hoy en día 250.000 euros, más o menos. Digamos en Madrid centro, con la inflación. Con la inflación que has Pero claro, ese piso, alguien que ganaba casi 1 millón, bueno, pues en un año casi, si ajustaba bien sus gastos, etcétera, en un año se lo podría comprar, después de impuestos, etcétera. O si no, coger una pequeña hipoteca, porque ¿para qué descapitalizarse, ¿no? tan fuertemente, ¿no? La cosa es que a día de hoy alguien que gana 60.000 euros está pagando los impuestos en porcentaje, incluso te diría que más, que alguien que en su época se podía comprar un piso en el centro de Madrid. Sí. Claro. O sea, algo no funciona, algo está mal. Hay un barómetro, o sea, unas medidas, ¿no? Que a medida que ha habido inflación y ha ido creciendo todo, que desde el año 75 hasta aquí, digamos que ha habido como un 1.100% de inflación, más o menos. O sea, que un piso que antaño, en euros, sin la inflación, eran como 20.000 euros, con la inflación son 257.000 euros o por ahí. Pero realmente la inflación en el tema de los pisos, la subida de los pisos ha sido mucho mayor, porque hoy en día tienes que pagar igual 500, 600, 700 Eso es. Entonces, por un piso. No solo la inflación, sino que la ha duplicado, triplicado y depende de la zona, ¿no? Entonces, estamos hablando de que para que fuera justo, alguien hoy en día, o sea, realmente cobrando 1 millón al año, sí que podríamos decir que es rico, obviamente. Es rico. 1 millón al mes. 1 millón al año. 1 millón de euros, sí, 1 millón claro. de euros, 1 millón de claro, euros. Claro, hombre, cobrando 1 millón de euros. Por supuesto que es rico. Pero 60.000 euros, 60.000 euros brutos del IRPF, ¿cuánto te...? Como un 35%. Eso es un 35%. O casi a 40%. Y y hay tramos del pero en total como un 33%, claro, 35%. Se te queda al final en 40.000... 42.000 euros. 42.000, vale. Y dices, bueno, 42.000, vale. Pero si eres autónomo, también tienes que pagar autónomos. Y si no eres autónomo y solo tienes un sueldo, y además el ITE de antaño del 75 era el 2%. Es lo que iba a decir. Perdón. Es lo que iba a decir justo ahora. Pero es que no hace falta que seas autónomo, porque si eres autónomo tienes más problemas, porque tienes que pagar más cosas. Puede ser un garaje. Digo que si eres autónomo, o sea, si eres autónomo, aparte autónomos. Luego también. O sea, iba a descontar todo y después de eso, antaño, en lugar de IVA, estaba el ITE que era un 2%. Y encima no estaba aplicado en todo, ¿eh? En ciertas cosas. Efectivamente. O sea, muchas cosas no había impuestos. Lo sé. Tú comprabas un ordenador, no existían. En aquella época, entiendo. O sí, no era común. Pero exacto. Bueno, da igual, comprabas una mesa o una casa y supongo que tendrías que pagar cierto porcentaje de impuestos, tal. Hoy en día, según compres una casa, si luego la tienes que vender un poco mal o lo que sea, según la inflación, los impuestos y tal, pierdes dinero. Es muy fácil perder dinero hoy en día en ciertas cosas. Entonces, pasamos de repente en el año 86 a tener el IVA. Bendita invención, ¿no?, del gobierno. Que era el 12%. Que era el 12%. Que luego subió al 21%. Y lo querían subir al 24%, ¿eh? O al 23, me suena. Al 24. 23, 24. Sí, qué locura. Lo querían y lo querrán y lo subirán. Lo acabarán subiendo, sí. Lo que pasa es que es bastante impopular el IVA, porque nos afecta a todos. Pero nadie se da cuenta. Es como algo que meten ahí y realmente es... El IVA está bien, entiendo que haya que tal, pero creo que es desmedido, un 21% de cualquier cosa, de cualquier intercambio de servicios, compraventa de productos. Yo creo que estamos un poco
No sé. El tema es que la presión fiscal en España en el 75 en general era como de un 17,9%, un 18%. Esa era la presión fiscal para la media de todos los españoles. Y en el año 25 estamos ya más cerca del 40% de presión fiscal. Si luego a todo eso que te queda, entre lo que decimos, ¿no? Pagar el IVA, pagar un montón de cosas... Sí, claro, el sueldo de 42.000 que te queda libre, le quitas los 8.000 más o menos del IVA, que bueno, también hay IVA del 4%, que hay otras cosas, o sea, no sé del 4, del 10%, pero también hay impuesto de lujo, el que es fumador, el que echa combustible. La lotería. La lotería, hay muchas opciones. Bueno, la lotería es un gasto puro. La lotería es un impuesto directamente. Es lo que iba a decir. El rollo de la lotería es un invento, es un impuesto que se sacó el gobierno de la manga. Pues al final estamos hablando que ese sueldazo, entre comillas, de 60.000 al año baja a 34.000 o 35.000 o 33.000, depende de si viajas y muchas cosas, ¿no? Claro, esos 34.000, cuando tú pasas de 60.000 euros, todo lo que pagas te van a meter una clavada como si fueras millonario, que ahí es donde voy, del 45%. Cuando realmente con ese sueldo que te ha quedado puedes tener una hipoteca, comprar un coche más o menos decente, de vez en cuando algo de vacaciones y cuidar a tus hijos y no mucho de ahorro, no mucho tema para ahorro. A lo que voy es que ese tipo de perfil hoy en día se machaca con impuestos de millonarios. Sí. Y antiguamente, en el año 75, los impuestos que están cobrando a ese sueldo, que no estamos hablando de un sueldazo, porque ya veis cómo se ha quedado, a esos impuestos se les agravaba cuando eras millonario de verdad, porque era como hoy en día tuvieras 1 millón. ¿Qué quiere decir? Por lo menos hoy en día los baremos deberían de cambiar. Igual a partir de pagar 45 o 50% de tu salario, de tu dinero, por lo menos a partir de 300.000, de 400.000, que es cuando realmente dices, ostras, ahora gano 40.000 euros al mes o 30.000. Hostias, ya estoy empezando a estar en una élite, pero cuando ganas 4.000 y al final realmente te quedan 2.000, no sé cuánto, ya no estás dentro de la élite, pero sí para pagar el impuesto, ¿no? Ese es el problema. Exacto. Y estamos hablando de 60.000 euros como si fuera poco dinero, cuando la realidad de España son 27.000 anuales por persona. Es verdad que por familia, pues si hay 2 personas trabajando y de media es 27.000, pues ya estamos casi cerca de los 60.000. O sea, de una manera u otra, si encima estáis casados, matrimonio, renta conjunta, os meten el sablazo. Igualmente. Claro, sí, la cuestión no es que un sueldo de 60.000 es un sueldo miserable, ni muchísimo menos. No. Hablamos de que un sueldo es un sueldo muy respetable, que está muy bien, que ojalá lo cobrara todo el mundo en España, ojalá, pero es un sueldo que no se puede aplicar impuestos de millonario. Ese es el problema, que aplican impuestos de millonario a un sueldo muy bueno, un sueldo fantástico, un sueldo que ojalá mucha gente lo tuviese. Eso es. El problema es literal lo que estás diciendo. No es que el que cobra ahora 60.000 es como, wow, es rico. No, es que todos los demás se han empobrecido increíble. Además. O sea, es más que nada eso. Porque antaño alguien con un sueldo normal se compraba una casa, la pagaba rápido, se compraba un coche y se iba de vacaciones. La pagaba rápido. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con Asier? Un dato que decía que en 3 años. 30, 40 años, que compraba una casa en 3 años, tu sueldo bruto de 3 años pagaba la casa y totalmente real. Exacto. Totalmente real. Porque si no, es que nos han metido un engaño total, realmente. Este sistema, los políticos, los impuestos. Los impuestos, en lugar... O sea, obviamente alguien que cobra $500.000 al año, 300.000, es una persona rica, es una persona con muchísimo dinero. Pero han ido como empobreciendo tanto todo que lo que queda ahí, que como que saca un poco la cabeza, ¿no? Con 60.000 euros ya al año, te están metiendo por todos lados como si fueras rico, te están diciendo al resto de la sociedad que la gente de más de 40.000 ya es. De más de 40.000 ya eres rico prácticamente, cuando con 40.000 euros
con 2 hijas, con no sé qué, el colegio, el esto y lo otro, no te queda... O sea, tienes que ganar más dinero, además si eres un emprendedor, si eres autónomo. Entiendo que si vives en una ciudad más barata o una ciudad más Sí, cara, claro. es un cambio radical, porque hay ciudades que pagas 300 o 200 de alquiler, que igual me decís que no existen, a lo mejor, o 400, pero en San Sebastián mínimo 1.000, 1.200, 1.300, Sí, de ahí no bajas. de ahí no baja. Estamos hablando de que... Claro, entonces al final lo que se ha visto es que hay una redefinición de lo que era la clase media de antaño. Porque la clase media de antaño es lo que decimos, se compraba un coche, se compraba una casa, tenía sus vacaciones. Y podías tener una segunda Incluso vivienda. tenías una segunda vivienda porque habías comprado tu casa bastante rápido, tenías muchos años todavía trabajando, podías, ¿sabes? Podías permitirte esas cosas. Hoy en día, alguien que cobra eso, es que en muchos sitios apenas se puede casi ni comprar una casa. No, Con 60.000 me refiero, ¿eh? Ahora yo tengo una persona que conozco que tendrá un sueldo normal, pues puede ser 1.300, 1.400, no, por ahí, y está buscando una casa como loca la chica, lleva meses, y por menos de 1.000, 1.100, 1.200 no hay nada. No puede vivir en San Sebastián, ni alrededores, cuidado, ¿eh? Claro, y encima no puedes vivir solo. No, tienes que buscar una habitación, fijaros, o sea, es que cómo ha caído todo. O sí tienes que tener una pareja. Hoy en día, lo que antes hacía el marido, lo típico, ¿no? El marido trabajaba, la mujer hacía las tareas del hogar, cuidaba a los niños, que eso siempre ha sido un trabajo casi peor que el otro. No, Totalmente. peor que el otro, casi, a no ser que seas minería acuática en la Antártida y no sé qué, no sé cuántas, o asfaltando carreteras en Dubái en verano, es bastante duro. Entonces, lo que han hecho ahora es, vale, ahora el marido trabaja, la mujer trabaja, tienes ya derechos para trabajar, pero luego en casa, otra vez, tienes todas las tareas también que hacer. Y encima, entre los dos, hacéis lo que antaño uno hacía en ganancia. Y encima, O sea, increíble. es que esto no te da que pensar, decir, joder, claro que impulsa lo de la mujer trabajadora, que trabaje, tal. Esto al final, igual, si te descuidas, es de hace muchas décadas. ¿Cómo podemos sacar más dinero a los trabajadores? Si la mitad de la población no... Bueno, la mitad no trabaja... Vamos, Claro, trabaja muy poca gente. Si a cada empleado le sacas 10, pues si duplicas los empleados sacas 20. Exacto. O sea, qué interesante es eso, ¿no? Exacto. Pues imagínate. De hecho, ¿cuánta gente trabaja en España? Me parece que son... 20 millones con algo. Sí. Se supone que hay... trabaja? Bueno, hay No, 20 no. afiliados a la Seguridad Social. Claro, puede cambiar. Hay mucho menos gente que trabaja, ¿eh? Puede De ser. autónomos hay 3 millones. 3 millones. Y de gente que trabaja para el gobierno en lugar de empresas privadas son 3,5 millones. Ya hablamos del dato este de autónomos, había caído un montón, ¿eh? Sí. La cifra. Y al final un poco todo esto lo que parece que lo que está primando el sistema para mí es que gastes dinero, que compres cosas y te machacan cuando ahorras, te machacan cuando quieres emprender o hacer algo, o sea, te ponen todas las pegas Sí. del mundo. Vas a ahorrar y ahora fíjate lo que hablamos un día en otro episodio, que ahora si sacan ese euro digital y le van a dar una caducidad, ¿qué quiere decir eso? Pues que te obligarán a gastar. O sea, Exacto. quieren que tú, o sea, el tema del ahorro no lo van a lo están machacando, pero gastar, consumir. Ellos mismos, el propio sistema nos está llevando por ese camino. Exacto, no quieren propietarios, quieren suscriptores. Quieres Claro. que estés suscrito a todo, que gastes y que de esa forma jamás tengas ni el tiempo ni el dinero de comprar realmente lo que te hace libre, lo que te da libertad. Te da libertad tener tu propio piso y tener buenos ingresos, ciertas inversiones, algún otro piso que alquilas y vives de esas rentas. Yo qué sé, tienes oro guardado por si acaso, tienes ciertas cosas. Eso lo están eliminando y eliminando y eliminando, porque es mucho más fácil cortar el grifo y que todo el mundo dependa de ti cuando no tienen nada esas personas, cuando no poseen, solo alquilan. Y es verdad que la vida en sí es de alquiler, todo,
porque nunca te lo vas a llevar a ningún lado. Lo disfrutas durante tu vida. Luego, es verdad que luego tus hijos, puede haber herencias, etc. Pero ya es como el colmo de una sociedad moderna. Y esto es una idea que me ha dado Amos, mi mujer, que me ha gustado, que es... Y los políticos, que al final son los que regulan estas cosas, pueden poner leyes, pueden bajar impuestos, pueden subir impuestos. ¿Estos tíos se han ajustado a la inflación o no? No en creo. sus sueldos. No creo. Bueno, pues mira, un diputado, creo que el sueldo base es raspadísimo, son como 3.050 euros brutos. 3.050, que yo creo que es más que eso. Pero bueno. Estás hablando de básico mínimo, pero seguro que tienen muchas cosas aparte de las dietas. ¿Por qué es tan poco? ¿Por qué es 3.050? Porque si por cada vez que vas a una sesión tendrás un extra. No, sí, pero ¿por qué es 3.050? ¿Por qué es tan poco la base? Ni idea. Porque estás en un tramo más bajo. Porque quizá, estás en un tramo más del bajo y IRPF. pagas menos. Pagas 36.000, estarás pagando pues el 25. Exacto. Y luego que no tienen dietas. Claro, las dietas no tributas. No tributan. Y de dietas que tienen para pagarse un piso en Madrid, para ida y desplazamientos. Cada vez que van al pleno no sé qué, les pagan. Cada vez, si tienen que comer, cenar y no sé qué, lo hacen. Incluso hay gente que vive allí en Madrid, que come allí y todo, y le pagan todo eso igualmente. O sea, estamos hablando... Tú, imagínate que eres autónomo y cobras... Eso, 3.000, ¿qué has dicho? 3.050. 36.000 o así brutos. Eso ¿vale? es. Tú imagínate una persona con 36.000 brutos. ¿Vale? 3.000 al mes. Pero el piso me lo pagan. El coche me lo pagan. Las comidas me las pagan. Seguramente hasta educación privada y un montón de cosas que no sabremos o no están ahí, también se pagan. Y seguro que tendrán planes de pensiones. Y luego... Si ya trabajas más de 7 años... 12 eran, ¿no? No sé. Creo que 3 legislaturas y ya te jubilas. No sé exactamente hasta qué punto es eso. No sé si es ciertos años y luego no lo tienes exactamente. Pero lo que está claro es que con un poquito de trabajo ahí, luego te meten en Repsol, en Endesa, en no sé dónde. O de ahí luego acabas en el Parlamento Europeo, que mucha gente ni va. O sea, Irene Montero... Alvise y toda esta gente ganan, creo que 13.000 al mes. Más dietas que no tributan casi 40.000 en negro. O sea, lo que quiero decir es que esta gente es tonta, no, es muy lista. Y encima no tienen un sueldo base tan alto. Porque luego, por todo lo demás, ahí es cuando hay complementos. Entonces se les queda como en un sueldo de unos 80.000 euros al año, tributando en una franja como de 30.000. Qué buena. No es mala, ¿eh? La cosa es, la gente no piensa en estas cosas. Es que luego, claro, es mucho mejor tener... Es como la Casa Real Española. Ah, es muy barata. Sí, los cojones. Lo que cuesta. El sueldo que tiene el rey creo que son 200.000 euros o 300.000. Vale, pero luego igual tiene millones en lo demás. Claro, todo lo millones que son y millones. Servicio, viajes, vehículos, no sé qué, transporte, cuidado de esto, de lo otro. Lo que quiero decir es que está hecho el sistema de una forma tan rara que nos meten... Nos engañan. Y luego también hay empresas grandes en España, que esto no solo hace el gobierno, hay empresas grandes que se aprovechan de ciertas situaciones, con el gobierno tienen pactadas ciertas cosas, no pagan casi seguridad social por sus empleados, el gobierno no sé qué hará, se lo cobrará a la gente humilde y a la clase media. Ahí te meterá el impuesto, la seguridad social de los demás. Y encima hay muchas cosas que te las pagan en dietas para que no tributes en el IR, que no te tribute a ti como sueldo. Quiero decir, hay muchos mecanismos fiscales. Yo no estaban hablando de las dietas, pasarlas a tributar, pero yo creo que al final, como a los diputados les puede afectar, no creo que salga eso. Sacará un decreto de no sé qué especial para tal y cual y cual y ya está. O sea, al final siempre es así. Pero quiero decir, es que es interesante eso de las dietas, eso de
estos gastos, pero hay que ver cuál es la realidad. Y la realidad es que, lo que dices tú, vamos abocados a una época en la que todo es gratis, freemium, en plan, puedes hacer un montón de cosas muy baratas, puedes volar por 12 euros a Londres, pero luego no puedes ni vivir solo en una ciudad medianamente potente porque no te da el sueldo para vivir solo. Necesitas tener una pareja. Igual muchas veces ni con la pareja podéis afrontar los gastos de una vida totalmente digna y tranquila a nivel financiero. Algo está mal. Algo está mal aquí. Algo no se está haciendo bien. Y encima vivimos en récord, año tras año, de recaudación de Hacienda. Este año ha sido récord histórico. Sí, lo que alucino es que también es récord de deuda. También. O sea, más ganas, más debes. No lo entiendo. Bueno. Y luego ya no quiero entrar ahí, ¿no? Pero además nos dais cuenta que máxima recaudación, más deuda y encima todas las obras que se hacen en España, bueno, la mayoría, todo es subvención europea. Además. Dices, ¿de dónde cojones se gastan la pasta? En los intereses. En todo lo demás. Y en muchas otras cosas. Pero dices, las obras, todo es subvención de Europa. Ganamos más que nunca, ¿eh? Dices, ostras, y debemos más que nunca. Dices, ostras, sí. Eso en la empresa privada estarías en la cárcel. Sí, y además que, por ejemplo, en carreteras recaudan 17 veces el coste real anual de cuidar las carreteras, todo lo relacionado con los vehículos, el transporte y todo, se recauda 17 veces al año. No deberían decir, oye, que tenemos mucho, fuera todos los peajes de España. Oye, que 17 veces vamos a poner autopistas hasta todas las esquinas. No deberían hasta hacer eso. Hasta mi pueblo. Todo. Claro. No sé. Y arreglar si no, las carreteras que no están nada bien. Y si no, ahora este dinero que hemos recaudado con las carreteras, es que ¿por qué alguien que conduce van a tener que castigarle para que pague otras cosas que igual no debería estar relacionado con los coches, ¿no? Bueno, pero además, ¿quién está pagando hoy en día en España carreteras, autopistas? Carreteras todos con el impuesto de circulación, pero autopistas, pues, de Zaragoza para aquí, la vasca, los vascos, navarros. Sí, en Cataluña han quitado los peajes. Ya los han quitado. De Madrid para abajo no hay casi nada, no me suena. Y algo del Levante y poco justamente más. Al gobierno, ¿no? Le interesaba negociar cosas, imagino. Claro, con Cataluña. Claro. Que de todas formas no estamos aquí hablando como si es todo culpa del PSOE, ni mucho menos, porque esté el PSOE, esté el PP, esté Vox, esté Podemos, esté Ciudadanos y esté su puta madre, todos van a querer que esta maquinaria siga igual. Porque no es la primera vez que se le escucha a Feijóo diciendo los impuestos hay que subírselo a los ricos, porque hasta ellos dicen eso. Cuando dicen subir impuestos a los ricos, ellos ya saben que pum, 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 te van a joder a ti sobre todo. Porque el rico ya sabe que, vale, este impuesto, muy bien, pero luego estos mecanismos tienen recursos para salirse de esas cosas, o también les toca pagar, pero a ti también, no te vas a librar. Tendrían que decir, vamos a subir los tramos de impuestos mucho más. Pues si pagabas un 30 y pico % ganando hasta tanto, ahora vas a pagar un 30 y pico, pues en lugar de 30 y pico mil o 40.000, 60.000. Y el de 60.000, que ahí tenías un 40% o lo que sea, 100.000 o 120.000. Y ahora el de pagar la mitad de todo tu dinero, pues yo qué sé, 300. O sea, ¿por qué no? Hombre, ya antaño, en el 75, la gente que cobraba un sueldo bajo no pagaba impuestos. Hoy en día quieren cobrar a todos. O sea, el sueldo mínimo interprofesional, que son 1.050, 1.100, resulta que había una historia porque al final tenía que tributar la Hacienda. Y dices, ostras, los sueldos bajos que no paguen. Los más altos sí, pero los medianos no les claves como a los millonarios. Claro. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Son cosas que dices... Es como... Hay que cambiar los tramos, hay que cambiarlos. El tema de que en España se pague dinero por trabajar, por ser autónomo, que tengas una cuota mínima de 350 euros, más o menos aquí en el País Vasco es algo así,
y dijeron, vamos a cambiar los tramos, vamos a hacer que el que gana menos pague menos y el que gana más pague más, que vaya en proporción. Es como, bueno, depende de las proporciones que me ofreces, yo prefiero pagarte 1.000 euros cuando cobro 10.000 que pagarte 300 cuando cobro 1.000. ¿Sabes? Yo encantado. Siempre que haya una buena proporción, tenga un sentido, ya sin entrar a valorar si tiene sentido pagar dinero por estar trabajando, que ya de por sí vas a tributar. Pero si además solamente con un sueldo ahora mismo de 1.000 euros, ¿no? Base, 1.100, que no pague nada Hacienda, no es verdad, porque ya No es el, verdad. 21% ya se lo van a soplar cada vez que haga tiquitaca. Ya le van a soplar el 21% de la mayoría, lo cual, y si encima utiliza combustible, fuma y encima hace cosas, pues lujos o se compra alguna cosa, está todo el rato pagando impuestos y eso que no paga IRPF, pero todo lo demás estaríamos hablando que pagaría como 200 y pico euros Sí. de su sueldo. Sí. O sea, ya está mermando su sueldo como Totalmente. para encima le No, cobres y el ya IRPF. no solo eso, acuérdate de la inflación. Y además, Acuérdate que un piso valía tanto y ahora tanto. Acuérdate que una Oye, tableta de Quique. chocolate valía 2 euros hace 3 días y ahora vale 4. oye, el cine, Quique, flipado. 70 lo del cine. euros. O sea, ahora mismo una entrada de cine vale 14,90, 14,95, 15 euros. 15 euros. Y hace muy poco valía 7 euros. Sí. O 7,5. O pon 10. Hace Ostras. 3 años. Subió por un lo menos. 50%, ¿eh? Yo me acuerdo cuando pagábamos 5 euros. Y ¿Te tú acuerdas? Sí. Sí. Que íbamos ahí aquí al Boulevard. Y no hace tanto. 5 euros. Hace no tanto. Y me parecía caro. Sí. A mí. Porque decía, hostia, ya 5 euros el cine. Porque yo recordaba, pues, no sé, tendría recuerdos de pequeño de 4 y pico, ¿no? Ahora nos pasamos a Pero 15 fíjate, euros. 15 euros. Mira, el otro día fui con Amuas al cine, 2 entradas, era un cine guay y tal, una sala chula. Desglósalo completo. Básicamente 30 euros Dos las entradas. 2 entradas. Y luego, que si te pides unos nachos con queso, creo que eran 14 o 15 euros unos nachos con queso. Y pedimos 2 nachos con queso. Ya son 30, ya son 60. Y luego, 2 refrescos. es verdad que había algún descuento de algo, no sé qué, pero esos descuentos son absurdos. 2 refrescos. 2 refrescos, las palomitas. Había algún descuento. Estoy seguro que algún descuento había porque nos costó en total 70 euros. Alguna chuche, no sé qué, 2 refrescos de 2 Coca-Colas, tal cual. 70 euros. Hay menús del día por menos de 15 euros y te cobran unos nachos en el cine por 15 euros. Flipas. O 14,90, vamos. Así que si podéis, llevaros la comida de fuera. Pero bueno, es algo que ahora se hace menos y se disfruta la experiencia. Que a mí me encanta el cine. Siempre me ha gustado ir al cine. Desde que tengo hijas apenas voy. Y a mí, por ejemplo, me merece la pena no para ir. Ah, eso sí, había un abono que creo que pagabas 15 o 16 o lo que sea para ir todas las veces que quieras al mes. ¿Pagabas 15 euros solo? Ah, bueno, claro, la gente... Pero ya te compras los nachos de los Claro, 15 y ya euros. estás. ¿Cuántas veces va al cine alguien que ve y dice, hostia, 70 pavos me he dejado? ¿Va a volver el mes que viene? Y el que viene, y el Bueno, que viene. Lo que quiero decir es Una que prueba a su favor. te aseguras 15 euros mensuales de alguien y las salas igual están medio vacías. Pero igual están comiendo prefieres que estén llenas. palomitas, además. Pero tú vas y no vas a ir al cine así. Sin nada. Vamos, yo por lo menos no contemplo esa forma de ir al y cine. además, Prefiero no ir. más importante, ya que te sale la entrada por la cara, te gastas la pasta en los nachos. Claro, y ya que te gastas puedo ir, 50. ya que puedo ir varias veces, no voy a ir solo una vez al cine. Voy a exprimir. Este mes. Voy a Pues tendré que ir exprimir. cada viernes. Hostia, pero me estoy dejando mucha pasta en comida. Bueno, pues pido algo pequeño, pero aún así es un buen gancho. Sí, pero luego dices, va, es viernes, jolín, hoy vamos a hacer un exceso, ¿no? Claro. Y así está la gente. Pero bueno, luego una cosa a favor es que las películas duran más, lo cual ya no abarata un poco. Sí. Duran casi 3 horas. Sí, pero creo que la bebida ya era 1 litro directamente. No había menos. Claro, una película de 3 horas. Sí. Ah, sorbito. No, es verdad que la experiencia ahora es mejor que antaño. Los asientos son mejores, pero aún así, vaya clavada. O sea, poca gente puede permitirse ir a eso constantemente. O sea, estamos hablando de mucho dinero al Pues cabo fijaros, del mes.
todo lo que ha subido, todo lo que está subiendo, y los sueldos no suben, y los impuestos suben, y los tramos te siguen absorbiendo. Llegará un momento que pagarás, cuando cobres 20.000 y pico, el y pico ya pagarás el 45%. Será así. Así que, o por lo menos tendrás ese poder adquisitivo que tenías ahora, lo perderás durante los años, que es lo que nos está sucediendo. Conclusión, hay que intentar ganar más dinero, y aunque nos metan sablazos de impuestos, por lo menos que nos quede algo con lo que jugar en la vida. Sobre todo hay que entender lo que está pasando, y eso es importante, que Sí. a veces no se valora y no se piensa. No, y sobre todo esto va para la gente que dice que no es verdad lo de que pagamos tantos impuestos, que hacen falta, que yo estoy encantado de pagar impuestos y ta. Bien, yo creo que tanto mi padre como yo estamos a favor de pagar impuestos. Nosotros también. Pero dos cosas. Una, ¿dónde van los impuestos? ¿Se gastan bien? ¿Se gastan mal? Y dos, ¿es necesario que sean tan altos en todos los tramos? ¿O realmente alguien que gana mucho más sí que puede pagar mucho más, pero están desfasadísimos los tramos más bajos? Esa es la conclusión. Totalmente. Y bueno, para no irnos con un sabor amargo, para ir con un sabor dulce, de palomitas dulces. ¿Qué llevan las palomitas dulces, papá? Pues azúcar. ¿Y bueno, el azúcar? Al final el azúcar pues te endulza la vida, pero bueno, la historia del azúcar pues es una especia exótica, pero con un negocio detrás brutal, ¿no? Al final no solo era lo importante para la mesa, para las necesidades que hoy en día la tenemos, sino que realmente era un lujo, era algo de lujo que se guardaba incluso casi en cajas fuertes. O sea, era algo súper especial de la época, porque, fijaros, yo siempre pensé que el azúcar existió en el Caribe y salió del Caribe. Pues no, lo que hemos hablado al principio del podcast. El azúcar empezó y surgió y lo conocieron en Palestina. Que decían, joder, cañas de azúcar repletas de miel. O sea, flipaban. Era como, ostras, ¿qué es esto? De hecho, se empezó a utilizar, también se utilizaba, ya sabes, casi todas las cosas empiezan utilizándose medicinalmente, que si para el dolor de estómago, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Y luego los ricos, pues claro, los ricos tener azúcar era un signo de estatus, de poderío. Como tener caviar, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, me hace mucha gracia porque hace tiempo también oí una historia de que en una época en que alguien descubrió la primera piña en Europa, que, hostia, una piña. Llevaban la piña a Francia, a España, donde fuese, y se iban con la piña a todas las fiestas. Nunca se usaba, pero el que llevaba una piña era Dios. Sí, imagínate, ¿no? Claro, imagínate, una rareza, ¿no? Para Europa, una piña, ¿no? Pues un poco el tema del azúcar también sucedía lo mismo. Pero, claro, empresarialmente, claro, una cosa tan escasa como era antaño, al final las cosas escasas son mucho más caras, mucho más exclusivas. Toque de lujo, ¿no? Era muy complicado gestionar eso. Y claro, hay un momento en que ya pasan todo lo que es la caña al Caribe, porque ahí están la desgracia de las empresas y el tema de la esclavitud para empezar a trabajar el azúcar, esclavitud, salud, problemas, todo al final, malos cuidados para las personas. Al final, el empresario, pues al final sale la vena esta que a nosotros no nos gusta, por cierto. O sea, a nosotros nos encantaría que todo el mundo tuviera un sueldo decente, buenísimo, que estuviera muy contento, que le sobrara para vivir fenomenal y con el trabajo que realiza y que funcionara bien. Pero claro, es verdad que siempre hay empresarios malvados, ¿no? Y esa era un poco esa parte de la historia económica mala, pues todo ese salvajismo, ese tener... Claro, al final dices, joder, pues en esos países hay mucha esclavitud, pues vamos a poner ahí la caña, joder, y resulta que funciona muy bien. Entonces, hay un momento en la historia en la que crece el stock, o sea, la oferta de azúcar crece 18 veces y entonces ya deja de ser un lujo, ya no es ese
florero tan importante en los millonarios de la época. Se vuelve un commodity. Exacto, ¿no? Efectivamente. Y ya empieza un poco, pues claro, hay que cambiar estratégicamente y empresarialmente. Dices, hostia, este es un negocio cojonudo. Es barato, es verdad que tiene unos costes de logística más caros porque hay que llevar los sacos y todo. Es barato y fácil, papá. Pero es fácil y encima es aditivo. Hostia, vaya negocio, macho. O sea, enseguida... Tú ahora mismo aquí, ¿qué piensas? ¿Qué negocio podríamos crear ahora que fuera de este tipo? Algo barato de producir, con gastos, lógicamente, aditivo y que fuera masivo, porque ahora mismo el azúcar está en todo el mundo. Es verdad que dice la gente, y yo personalmente lo pienso, que es el veneno, no del futuro, sino del presente, que es malísimo, pero hoy en día tenemos azúcar hasta en el tomate. O sea, una lata de mejillones, que a mí es lo único que compro procesado y poco más, leo y tiene azúcar. Tiene azúcar una lata de mejillones. Quiero decir, vaya negocio. O sea, al final las multinacionales aquí sí, lo han sabido currar, ¿eh? Sí, al final es verdad que es peligroso tener una industria que puede ser muy perjudicial para la salud, pero a su vez, en cierta medida y tal, ¿por qué no va a existir, no? También es verdad que el azúcar da placer a la gente, pero nos metemos un poco en esa espiral del placer rápido, ¿no? De esa inyección de dopamina, de energía, que bueno, eso ya hablamos de temas nutricionales, dietéticos, etcétera. De salud. De salud, que no es nuestro campo, pero como negocio, quitando todo lo demás, es perfecto. O sea, creas un producto que cuando alguien lo prueba, se vuelve adicto. Pues podríamos decir el cigarrillo, podríamos decir los vapeadores, la comida basura. Iba a decir la comida rápida. La comida rápida, el azúcar, caramelos, chucherías. O sea, el 90% de las cosas que hay en el supermercado están en ese sector. En el sector de la adicción. Las bebidas azucaradas. Las Coca-Colas, bebidas azucaradas, las bebidas energéticas, Monster, Red Bull, todo esto. O sea, es algo que se ha extendido tanto, ¿verdad? Imagínate, ahora está en cualquier cosa el azúcar. Sí, no vale nada. De hecho, es curioso que el inicio fuera como algo exótico y de lujo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, hasta en la comida china, que es súper adictiva, que te encanta, no sé qué, tienen azúcar. O sea, hasta claro ponen sí. azúcar, pero a saco. Y esos costillares de parrillada, también. Todos, hay mogollón de azúcar. Las salsas, ketchup, barbacoa. Las salsas, todo. Y cuando ves, por ejemplo, a estos influencers que hacen pasteles y no sé qué, 300 gramos de azúcar, 500 gramos de azúcar. Es que la pastelería es así, la pastelería es así. Dios mío. Acojona. Cuando haces pasteles en casa, bollería, tartas, es cuando te das cuenta de la cantidad de azúcar que llevan las cosas. Sí, porque puedes reducir un montón, aprovechas y reduces. Tú haces galletas en casa, ves la receta y dices, un vaso así de azúcar y medio, un vaso y medio de azúcar. Y otro igual de mantequilla. De azúcar. Y dices, me cago en la leche. Pero bueno, lo que decimos, eso ya son temas de salud. Es curioso un poco los inicios del azúcar como negocio en la sección de historias a largo plazo. Y ha sido un tema, el de hoy, muy interesante. Me ha gustado mucho toda esa paradoja, ¿no? de ganar más, pero los impuestos... Hemos heredado los impuestos de los millonarios de hace 50 años. Mira, muy bien dicha esa frase. Hemos puesto muchas cifras, muchos números. Es verdad que sí, que al final tiene un poco de lío, pero lo más importante es lo que acabas de decir. Es que lo has dicho claro. Hemos heredado los impuestos de los millonarios de hace 50 años. Tal cual. Teniendo un sueldo razonable. Y luego, pues eso, el tema de Elon Musk, que volveremos a traer en el podcast, si os ha gustado, para ver un poco cómo va surgiendo este desenlace, si sus empresas van hacia arriba o hacia abajo, o si se va a estrellar. Le tenemos que invitar a él. Le invitaremos. Estamos a una persona de él, realmente. Además, de verdad. Tenemos un amigo que trabaja allí, en SpaceX, y que trabaja junto a Elon Musk. Así que está a una persona del podcast, ¿eh? Tan cerca y tan lejos. Eso es. Bueno, nos despedimos, chicos. Un placer. Hasta luego. Chicos y chicas.